Bien. Doctor, adelante usted. Buenas tardes a todos y todas. A continuación vamos a tener las ponencias del doctor Juan Humberto Antonio Sierra Porto, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre el tema de control de convencionalidad. A continuación va a estar exponiendo Pablo Saavedra Alessandri, secretario de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre el tema el impacto de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Antes de darle la palabra al doctor Humberto Antonio Sierra, unos avisos por parte del moderador con relación a la metodología del debate, en el entendimiento de que ello mejoraría y optimizaría los tiempos del expositor y sobre todo nos daría más tiempo para evacuar aquellas preguntas que puedan ser realizadas por los participantes del evento. Antes que nada, les pido por favor el control de los celulares y ponerlos en silencio de vibrador. Dos, las preguntas, como había mencionado el presentador, podrán ser elaboradas ya por ustedes, lo que nos va a permitir ahorro de tiempo. Pueden acercarme ya esas preguntas que, si lo pueden hacer nominadas, de tal manera quiénes serían de los expositores el indicado o el señalado por ustedes para responder, eso también facilitaría la tarea de esta moderación. Con relación a las mismas respuestas que corresponderían a dichas preguntas, serán hechas al final de ambas ponencias, con lo que entonces no habría un uso quizás inadecuado por parte de algún énfasis que se quiera o que se instale en el corrillo de preguntas que puedan ser realizadas por los participantes de este evento. Hechas esas aclaraciones, me permiten, por favor, simplemente hacer un abstract, un resumen del currículum de ambos participantes. En este caso, del doctor Humberto Sierra Porto, de nacionalidad colombiana, nacido en Cartagena de Indias, abogado por la Universidad Externado de Colombia, cuenta con una especialización en Derecho Constitucional y Ciencia Política en el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid. Realizó un doctorado en Derecho Público, Ciencia Política y Filosofía Jurídica en la Universidad Autónoma de Madrid, en la que su tesis doctoral obtuvo la calificación cum laude por unanimidad del Tribunal Calificador. Como profesional se desempeñó en varios cargos destacables, entre ellos asesor en asuntos constitucionales de la Honorable Cámara de Representantes durante los años 1998-1999, con juez de la Corte Constitucional en el año 2001, asimismo como magistrado de la Corte Constitucional desde el año 2004 hasta septiembre del año 2012, como vicepresidente en el año 2007 y como presidente en el año 2008 de esa corporación. Asimismo, fue designado como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a partir del 1 de enero del 2013. Su actividad en las áreas de la docencia e investigación es extensa. Entre las mismas podemos destacar que se desempeña como profesor titular y catedrático de la Universidad Externado de Colombia y se desempeñó como director de los posgrados en Derecho Constitucional y Derecho Parlamentario, Derecho Público, Ciencia y Sociología Política y Derecho Público de la Universidad Externado de Colombia. Con ustedes, el doctor Humberto Sierra Porto. Muchísimas gracias. Muy bien, nos corresponde hacer la presentación del tema del control de convencionalidad. Si antes nos decía don Manuel que era un problema reducir la intervención a media hora, pues nosotros tenemos 20 minutos, con lo cual ya el simple saludo implica un tiempo muy apretado para hablar de la institución, pero la idea es por lo menos dar los elementos generales. En primer lugar, una ubicación conceptual. Cuando hablamos del control de convencionalidad, estamos hablando de un tema que es el tema que hemos reiterado a lo largo de toda la visita, de nuestra presencia en este país, en Paraguay, y estamos dentro de la temática moderna, de la temática actual,
en materia de derecho internacional y de derecho interno, que es la incorporación de las categorías o fuentes del derecho internacional en el derecho interno. El tema del control de convencionalidad tenemos que ubicarlo dentro de esa temática. Es un mecanismo para incorporar, para utilizar las fuentes del derecho internacional en el derecho interno por parte de todos los operadores jurídicos. Vamos a señalar un poco más adelante, pero es muy importante y pertinente tener presente que es un fenómeno que hoy en día, lo de utilizar las fuentes del derecho internacional para resolver los casos concretos por nosotros en nuestra condición de juez, como operadores jurídicos, como el órgano legislativo, cualquier funcionario, es el tema que nosotros estamos hablando. En eso, de una manera general, es la primera aproximación para comprender el control de convencionalidad. En un sistema como el actual, en donde la mayor parte de los problemas, muchos de los problemas que nosotros tenemos que resolver en un caso concreto, incluso en materia de derechos humanos, por supuesto, libertad de expresión, derecho a la información, derecho al buen nombre, derecho a la intimidad. Hoy en día, con las distintas innovaciones tecnológicas, con las cámaras de televisión, con el Internet, en fin, con las innumerables situaciones que se dan hoy en día, tratar de resolver de una manera integral problemas de protección de derecho a la intimidad, por seguir un ejemplo, es muy difícil hacerlo basado única y exclusivamente en criterios o desde la perspectiva del Estado nacional. Es necesario que en muchas ocasiones, para resolver este tipo de problemas, se requieren soluciones integrales que abarcan distintos estados. De allí que la utilización del control de convencionalidad aparece con una gran importancia. El derecho internacional se impone como una necesidad en muchas ocasiones como el mecanismo idóneo para resolver casos concretos. Pero bien, no me quiero extender en este punto. ¿Qué es el control de convencionalidad? Digamos que el control de convencionalidad es la aplicación para resolver un caso concreto, es la utilización como parámetro de la Convención Americana y de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, dicho de una manera general. Para la utilización de la Convención y de la jurisprudencia para resolver un caso es control de convencionalidad. Fíjense cómo vamos dándole distintas definiciones para un mismo fenómeno. El control de convencionalidad esencialmente supone una exigencia, y es la siguiente: cuando todos los estados que son parte de la Convención Americana, todos los estados que reconocen la competencia de la Corte, están sometidos a él, para efectos de velar por el cumplimiento de la Convención, están obligados, no solamente el Estado, entendido como la Cancillería, el gobierno, quien lo representa internacionalmente, sino todos los órganos que hacen parte de a cumplir con la Convención Americana y cumplir con la jurisprudencia de la Corte. Es decir, el cumplir la Convención y la jurisprudencia no es solamente un asunto de Cancillería, es un asunto de todos los órganos del Estado, es un asunto que le compete a todos los órganos del Estado, incluyendo las distintas ramas del poder, porque las decisiones de la Corte no pueden ser cumplidas en muchas ocasiones solamente por uno dentro de las distintas ramas del poder público. El denominado control de convencionalidad, pues es una concepción de las responsabilidades y la manera como se tiene que aplicar la jurisprudencia de la Corte, que ya viene desde el año 2006, en el caso de Almonacid Arellano contra Chile. Ahí por primera vez se empezó a desarrollar esta tesis. El control de convencionalidad, decimos, es la aplicación de la Convención Americana y de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, pero eso hay que ampliarlo. ¿Cuáles son los parámetros que se utilizan para hacer control de convencionalidad? ¿Cuáles son las normas que se utilizan para denominarlo control de convencionalidad? Sí, la Convención Americana, pero también toda una serie de normas, de tratados internacionales, de fuentes del sistema interamericano. La Convención Americana, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, la Carta de los Estados Americanos de 1948, el protocolo adicional a la Convención Americana relativo a la abolición de la pena de muerte, el protocolo de San Salvador sobre derechos económicos, sociales y culturales, la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, la Convención Interamericana para la desaparición forzada de personas, la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, la famosa Convención de Belén do Pará, la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación
de 1999 y la Carta Democrática Interamericana. Entonces, cuando la aplicación de ese tipo de categorías y de la jurisprudencia de la Corte son las fuentes, son los parámetros que se van a utilizar para hacer control de convencionalidad. ¿Qué más podemos decir del control de convencionalidad que nos sirva para tener un panorama de este? Quizá la mejor forma de entender qué es control de convencionalidad es con una famosa distinción que se hace entre el control de convencionalidad que se denomina concentrado y el control de convencionalidad que podemos denominar como difuso. Es quizá mucho más comprensible para la aproximación. Control de convencionalidad concentrado es el que hace la Corte Interamericana. Control de convencionalidad difuso es el que tienen que hacer todos los operadores jurídicos de un país, todos los órganos del Estado y en general los operadores jurídicos de un país. Recuerden, o por lo menos para ponernos de acuerdo, operador jurídico es toda persona que tiene que resolver un problema utilizando el derecho. Ese vendría a ser para efectos de que nos pongamos de acuerdo. Control de convencionalidad concentrado, lo hace la Corte Interamericana. ¿En qué consiste? Pues en la jurisprudencia se expresa, en la jurisprudencia que hace, en la sentencia de la Corte Interamericana, principalmente, no exclusivamente, ya veremos eso. El control de convencionalidad concentrado tiene, digamos, distintas formas de expresarse o de contenidos. El control de convencionalidad consiste en que la Corte Interamericana analiza la conducta del Estado y determina si esa conducta del Estado es contraria a la Convención, si desconoce alguno de los derechos contenidos en la Convención. Para determinar esa contradicción o esa infracción de la Convención, la Corte Interamericana analiza varios aspectos. Un primer aspecto determina la validez desde la perspectiva convencional de las normas que sirvieron de fundamento para la actuación del Estado. Entonces determina si la Constitución es conforme o no a la Convención, si las leyes son conformes o no a la Convención, si los actos de inferior jerarquía o los actos administrativos también son contrarios o no a la Convención, y luego también analiza si el caso concreto, la conducta como tal, infringe o no la Convención. Fíjense cómo es un control de convencionalidad que opera en distintos niveles, como control de validez de las normas y también como control de la conducta concreta. Es lo que hace la Corte a través de sus sentencias. Cuando la Corte expide una sentencia, es obligado a cumplirla el Estado que es condenado. El Estado que es condenado tiene que cumplir con toda la parte resolutiva de la sentencia y para esto están obligados esencialmente todos los órganos que tengan competencia en el Estado para efectos de cumplir esa decisión. Si se dice que se tienen que hacer leyes, si se tiene que decir que se tiene que hacer políticas públicas en materia educativa, si se dice que tiene que pagar realizar un monumento, si se requiere que hacer una política educativa, eso involucra a los distintos órganos según su competencia. Por supuesto, coordinados por el gobierno, pero todos, no puede haber esa típica discusión de que yo no soy responsable de eso es tema de la Cancillería. No, no se maneja de esa forma. Entonces, hay una obligación directa del Estado condenado. Pero lo más interesante es que también hay otro mecanismo de control de convencionalidad, que es el control de convencionalidad difuso. El control de convencionalidad difuso consiste en que no solamente está obligado por la decisión de la Corte el Estado al cual es condenado, sino que todos los demás estados tienen la obligación de tener como una fuente del derecho, utilizarla, y se entiende que en cierto sentido es obligatoria esa sentencia para los supuestos de resolución de casos que en su país se asimilen a lo que aparece en la sentencia. ¿Me explico? La jurisprudencia de la Corte Interamericana tiene un valor, para decirlo de una manera muy genérica, tiene valor de precedente, no solamente para el país en el cual fue condenado, sino para todos los demás países. Eso es lo más interesante. Entonces, un caso sobre libertad de expresión, sobre cuál es el alcance, por ejemplo, del tipo de injuria, cómo tiene que interpretarse cuando el tipo de injuria es conforme a la Convención Americana. Eso se dice en una sentencia a propósito del caso argentino, de un caso argentino. Esa misma situación, cuando uno va a analizar cómo debe ser redactado un tipo penal o cómo debe ser aplicado el tipo penal de injuria en un país diferente, en el caso de Colombia, por utilizar mi país, en esa circunstancia
en Colombia, el juez, al momento de estudiar la validez de esa norma o el momento de aplicar un tipo de injuria, debe tener presente como fuente del derecho la sentencia de la Corte Interamericana en el caso argentino. El control de convencionalidad, entonces, supone utilizar las sentencias de la Corte en todos los demás casos, es decir, independientemente de que esa sentencia se refiera a un país diferente al cual yo estoy. Los paraguayos tienen que estar atentos en materia de libertad de expresión a lo que se ha dicho en otras sentencias. Es de allí lo interesante. El control de convencionalidad, en este sentido, también, así como lo hace como la Corte Interamericana cuando determina si es responsable un Estado o no, lo hace a través de distintos aspectos de validez normativa y aspectos relativos al análisis de la conducta, si efectivamente es un hecho generador de responsabilidad, así también lo debe hacer el juez nacional, todos los jueces nacionales, y también lo deben hacer todos los operadores jurídicos nacionales. Me explico. Todos tienen que determinar al momento de aplicar las normas, de utilizar el derecho interno, la Constitución, la ley y las demás categorías normativas, si efectivamente son acordes o no con la Convención Americana y con la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Entonces, por eso es que decimos que el derecho internacional no es un derecho ajeno, porque tiene que ser utilizado en el caso concreto. Entonces, digamos que lo más interesante del control de convencionalidad, o lo más novedoso, es que las sentencias de la Corte, para todos los operadores jurídicos, independientemente de que el país no sea condenado, deben ser utilizadas. Son obligatorias en la medida en que sirvan de precedente y que efectivamente regulen el supuesto para el cual tenemos que actuar en un caso concreto. Bien, pero esto apenas empieza. Entonces, ya tenemos entonces la idea general de qué es control de convencionalidad. Para un caso concreto, yo tengo que determinar, yo como juez penal voy a resolver un caso de injuria, siguiendo con el mismo ejemplo, y tengo que utilizar, además de mi norma, de mi código penal, mi Constitución, tengo que utilizar la jurisprudencia de la Corte cuando se trata de la injuria, a ver si se adecúa o no. Ya veremos más adelante cómo se puede realizar esto. Bien, ¿cuáles son los actos de la Corte Interamericana que tienen la posibilidad de las cuales se puede derivar el control de convencionalidad? Ya nos hemos centrado en uno, que son las sentencias. Es decir, las sentencias sirven para que todos los jueces, todos los operadores jurídicos utilicen la jurisprudencia de la Corte para resolver casos concretos. Pero hay un aspecto que no lo he dicho y tengo que resaltarlo, o lo he dicho y no lo he resaltado suficiente, pero es el siguiente. El hecho de que todos tienen que cumplir con lo que diga la Corte Interamericana debe entenderse que debe hacerse respetando el marco de competencias de cada uno de los estados internos. ¿Me explico? Si yo soy un juez penal y yo encuentro que la ley penal es contraria a la Convención, yo no puedo, y yo no tengo competencias para declarar inconstitucional o para quitar la validez de esa ley, porque el que la tiene es la Corte Suprema, yo no puedo hacerlo. Yo puedo hacer lo que está dentro de mis competencias. Si yo lo que tengo competencia es para interpretar, entonces yo sí puedo utilizar la Convención, sí puedo utilizar la jurisprudencia, interpretar la ley de la manera que sea más acorde con la Convención, o puedo utilizar la jurisprudencia de la Corte de las distintas alternativas en materia interpretativa, como un criterio teológico, como una interpretación conforme. Hay distintas alternativas, pero no puedo hacer lo que no está en mi competencia. No, el control de convencionalidad no significa una habilitación para que se trastoque el sistema de control de validez de las normas dentro de un Estado. Bien, las sentencias son fundamento para hacer el control de convencionalidad, pero no solamente las sentencias, también para efectos de la utilización, en el caso concreto, de manera de utilización de control difuso, los tratados, además de los tratados internacionales y de las sentencias, también las opiniones consultivas son un elemento, una fuente, un parámetro a utilizar para efectos de establecer cuál es la interpretación más favorable o más adecuada para respetar o hacer respetar un derecho humano en un caso concreto. Ese es, digamos, otro de los aspectos. Tratados, sentencias, la opinión consultiva y también
las resoluciones de la Corte Interamericana cuando, por ejemplo, como lo decían antes, se refiere a cumplimiento de sentencias o cuando se establecen medidas provisionales. En cualquiera de esos supuestos, lo que diga la Corte, los análisis que haga la Corte, nos sirven como jurisprudencia a nosotros para utilizarlo en un caso concreto. El control de convencionalidad se utiliza también en el campo de la interpretación, y quizás ahí es donde más nos interesa, porque el control de convencionalidad significa que normalmente en la mayor parte de nuestros estados hay un solo órgano que es el que tiene, o muy pocos órganos son los que tienen la posibilidad de expulsar normas jurídicas, expulsar un acto porque es inválido, porque no respeta las normas de carácter superior o declararla inconstitucional. Normalmente es uno solo o son dos en algunos países, o tres, no son muchos. Hay países que tienen control difuso. Donde hay control difuso ya eso genera unas peculiaridades muy diferentes. En todo caso, el punto está en que la jurisprudencia de la Corte, los estándares que crea la Corte, tienen un valor que es el siguiente. ¿Cómo se pueden utilizar? Uno, se pueden utilizar como precedente obligatorio. Dos, se pueden utilizar como criterio de interpretación, criterio auxiliar de interpretación o fuente subsidiaria según el caso. ¿Qué significa esto? Como precedente, cuando para resolver un caso concreto la regla de derecho esté contenida en el supuesto de la norma, haya una similitud en las normas del país con los hechos que aparecen en la sentencia, a pesar de que se trata de una sentencia de otro país, uno puede utilizar esa jurisprudencia para resolverlo. Dos, eso tiene muchos matices. Dos, como criterio auxiliar de interpretación. Es decir, las normas jurídicas del país regulan el tema, y lo dice la Constitución y lo dice la ley. Pero ustedes saben la textura del derecho. El derecho es precepto y norma jurídica. El derecho es lo que está escrito y los distintos significados que se pueden derivar de esta. Entonces, cuando nosotros tenemos como operador jurídico una norma que tiene distintas interpretaciones, la jurisprudencia de la Corte Interamericana opera como criterio auxiliar. Es decir, nos sirve para escoger cuál de las distintas alternativas es la válida en un caso concreto. Y es quizá la principal utilidad que tiene el control de convencionalidad, porque nos esclarece, nos dice hacia dónde es la interpretación y hacia dónde es la aplicación del derecho en un caso concreto en el cual haya distintas alternativas. Hay una disyuntiva de normas a aplicar derivadas de preceptos jurídicos, de preceptos legales. Es también esa la otra lógica. También se utiliza como un elemento de interpretación la jurisprudencia de la Corte cuando se trata de utilizar interpretación de carácter teleológico. Es decir, cuando yo tengo distintos criterios de interpretación, el derecho me da alternativas, yo debo utilizar la solución que nos da la Corte Interamericana en la medida en que es un criterio a lograr. Se parte del supuesto de que es unas garantías mucho más… la interpretación de la Corte Interamericana en principio va orientada de mejor forma a garantizar el principio pro persona. Y en ese sentido, cuando haya distintas alternativas, utilizando un criterio teleológico, podemos utilizar también la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Bien, pero dejémoslo aquí porque veo que ya se me han agotado los 20 minutos y más adelante con las preguntas podemos ahondar en algunos de los aspectos que aquí se han señalado. Gracias. Muchas gracias, doctor. Vamos a escuchar ahora al abogado magíster Pablo Saavedra Alessandri. Pablo Saavedra Alessandri es abogado chileno, se tituló de abogado en la Universidad Diego Portales, realizó una maestría en Derecho Internacional en la Universidad de Notre Dame de Estados Unidos, trabajó como abogado en la Comisión de Reparación y Reconciliación de Chile, además del ejercicio de la práctica privada. Fue abogado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Desde agosto del año 2001 al año 2003 fue secretario adjunto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y desde el año 2004 se desempeña como secretario de la misma. Reitero, el abogado Pablo Saavedra Alessandri tendrá su exposición sobre el tema el impacto de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Doctor, por favor.
Gracias. Buenas tardes. Ustedes han visto en estos días a la Corte sesionar con audiencias públicas, visto las exposiciones previamente, y muchos se deben estar preguntando, ¿tiene o no impacto el trabajo de la Corte Interamericana? ¿En qué se traduce en la realidad? ¿Hacia dónde va? ¿Se cumplen o no se cumplen sus decisiones? Y si se cumplen, ¿de qué manera? Y eso es lo que me quiero enfocar en estos 20 minutos. Y me voy a enfocar a un tema puntual, a lo que yo he llamado el impacto estructural o transformador de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con ejemplos concretos y viendo cómo lo que nos hablaba el presidente sobre el control de convencionalidad y el efecto que tienen las sentencias, más allá del caso en concreto, se han ido utilizando en los diferentes países de la región y de una perspectiva comparada. Y quiero partir por dos casos de mi país para ir mostrando este impacto. Primer caso, Última Tentación de Cristo. Un caso en donde en Chile, por una decisión de la Corte Suprema, se prohibió la exhibición de la película La Última Tentación de Cristo, basado en una norma constitucional que permitía la censura cinematográfica. Llamo la atención de dos puntos. Uno, Constitución de 1980. Chile ratifica la Convención Americana en 1990 y el artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos obliga a los estados a compatibilizar todas sus normas internas con los estándares de la Convención Americana que prohíbe la censura cinematográfica. Pero tanto la Constitución Política como la decisión de la Corte Suprema de Chile, máximo tribunal sobre la materia, prohibieron la película La Última Tentación de Cristo. Para mi sorpresa, ahí nos dimos cuenta, muchos chilenos, que habían más de 70 u 80 películas censuradas y que había un grupo que era el que decidía qué podíamos ver y no podíamos ver. Y ese fue el caso que llegó al sistema interamericano, primero a la Comisión, posteriormente a la Corte. ¿Qué le dijo la Corte a Chile? Reforme su constitución política para adaptarla a los estándares interamericanos. Exhiba la película. Ojo, Constitución y Corte Suprema. ¿Qué hizo Chile? Coincidió con la voluntad política de las fuerzas democráticas, posteriormente a 1990, cuando se recuperó la democracia, y que por diferentes motivos no se obtenían los quórum parlamentarios para hacer las reformas constitucionales pertinentes, y la sentencia de la Corte vino a empujar todo el cambio institucional en Chile, la reforma constitucional, y ya no hubo más sistema de censura cinematográfica, sino como cualquier país, un sistema de calificación cinematográfica para mayores de 18, menores de edad, etc. Vemos un impacto estructural y necesitamos un caso, no las 80 películas que habían sido previamente censuradas para hacer el cambio estructural. Ahí voy mostrando un poco el ejemplo de la Corte, pero vamos viendo otro que es muy relevante para ustedes, el caso Claude Reyes contra Chile, un tema totalmente diferente, también sobre libertad de expresión. Muy corto y, como digo, mensaje a Twitter. ¿En qué trataba el caso? Una inversión forestal en el sur de Chile y 7 ciudadanos van y le piden al Comité de Inversión Extranjera: necesitamos cierta información sobre esta explotación forestal porque nos interesa como ciudadanos saber qué está pasando y para poder hacer un control social. Comité de Inversión Extranjera, miren el órgano, responde 4, pregunta y 3, aplica reserva de Estado. Van a las Cortes de Apelaciones chilenas y a los tribunales pertinentes, y en Chile era muy fuerte el concepto de reserva del Estado. Aquí prima la reserva del Estado sobre el interés social. El caso llega al sistema interamericano, Comisión Corte, sentencia de la Corte. Se crea toda la doctrina, primero como Tribunal Internacional, sobre el acceso público a cuestiones de interés público. Para un efectivo control social de cosas que pueden tener impacto sobre la sociedad, tiene que haber la mayor apertura posible respecto a la información del Estado. ¿Qué le ordena a la Corte a Chile? Haga una reforma. Son 5 o 6 líneas, no más, de manera que permita el escrutinio público. Estamos hablando al final del gobierno del presidente Lagos y primera administración de la presidenta Bachelet. Era coincidente con lo que buscaban las fuerzas políticas
en Chile para obtener una mayor transparencia sobre la materia. ¿Qué se traduce esto en la práctica? Chile crea la Ley de Transparencia y el Consejo de la Transparencia. Vino a cambiar absolutamente la vida democrática chilena sobre el control social, sobre las instituciones del Estado. Hoy en día toda información es pública y los ciudadanos pueden acceder y están los mecanismos, si es denegada, y recursos para obtener esto. Me atrevo a decir que es de los cambios democráticos de impacto más grandes que han habido. Pero ¿cuál es la importancia de esto? Y llamo la atención con Paraguay en 2 minutos. La reciente sentencia de la Corte Suprema de ustedes, en un caso también sobre acceso a la información pública, cómo esta doctrina del caso chileno es aplicada y traducido las partes fundamentales en Paraguay. Eso es un ejemplo concreto de un buen control de convencionalidad y un control de convencionalidad que también tiene un efecto de prevención, porque si la Corte Suprema no hubiese hecho este control, a lo mejor el ciudadano hubiese dicho voy al Sistema Interamericano de Derechos Humanos porque se me ha denegado la información. Ahí vemos cómo un caso tiene efecto concreto y lo que explicaba el presidente del control difuso de la convencionalidad, más allá del país en concreto que tienen las sentencias de la Corte. Pero sigamos un poco para arriba y viendo otros ejemplos y otras temáticas que va tocando la Corte Interamericana. Caso, leyes de amnistía respecto a Perú o leyes de autoamnistía. Caso Barrios Alto y La Cantuta. 2 minutos. En la época del expresidente Fujimori se habían cometido varias violaciones de derechos humanos y los tribunales habían empezado ciertas investigaciones. Una de estas investigaciones, el caso Barrios Alto, que era la matanza de 14 estudiantes. Y en el año 95 en Perú se pasa una ley de autoamnistía, en las cuales hay una renuncia a la persecución penal de los casos de violaciones de derechos humanos cometidas entre 1980 y 1995. No pueden seguir avanzando. Una jueza, haciendo control de convencionalidad, dice, esta ley de amnistía es contraria a la Convención Americana. Lo único que había sobre leyes de amnistía hasta ese entonces, la Corte no se había pronunciado, eran ciertos informes de la Comisión Interamericana respecto de Argentina y Uruguay, pero no había nada más, no había nada vinculante. ¿Qué hacen los tribunales internos posteriormente? Pasan una segunda ley de amnistía y dicen que la ley de amnistía no puede ser revisada en sede judicial. Es decir, amarraron de mano a los jueces para que no hagan control de convencionalidad. Y todos los casos de violación de derechos humanos fueron archivados sobre la materia. Cientos. El caso llega al sistema interamericano. Primero a la Comisión, después a la Corte. ¿Qué dice la Corte? Las leyes de autoamnistía carecen de valor y efecto jurídico, además de otras cosas. No pueden producir ningún efecto jurídico. ¿Qué se traduce esto en la práctica? Está diciendo a un Estado, mire, esto no puede tener efecto. Había venido el gobierno ya de transición del presidente Valentín Paniagua y un Estado, podría decir esto, como en el caso chileno, estaba en contra de la soberanía, etc. Ministro, el fiscal general, investíguense, fiscales pidan reapertura de proceso, inicien acciones penales, hay que cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este y en otros casos, como se trataba de una ley, tenía un efecto erga omnes más allá de los casos concretos. ¿Qué pasó en el caso en concreto y qué ha terminado? Caso Barrios Alto y La Cantuta fueron los dos casos por los que se hizo la extradición de Chile a Perú del expresidente Fujimori, y uno de los motivos por los cuales está condenado cumpliendo prisión son precisamente los casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y todo el desmantelamiento del Grupo Colina y todos los casos de violación de derechos humanos se reabrieron en Perú. Todos condenados han venido como consecuencia de esto. Llamo la atención, 2 casos o 3 casos y un efecto sobre miles de casos en Perú. Pero digamos, vamos viendo cómo se hace también el control de convencionalidad sobre esta materia en otro país. Argentina, leyes de punto final y evidencia de vida dictada al final de la época del presidente Alfonsín, si mal no recuerdo, que prohibieron la persecución penal. Año 2006, es decir, 17 años después de que se dictaron las leyes de autoamnistía, la Corte Suprema,
previamente habían sido cortes federales, hasta que llega el caso Simón en la Corte Suprema, siguiendo y tomando los casos peruanos sobre los que había pronunciado la Corte, más otros argumentos de derecho internacional, dicen no pueden seguir teniendo efecto las leyes de audiencia debida y punto final sobre la materia. Y les quiero leer muy rápido lo que dice la Corte Suprema Argentina, porque es un poco que muestra esta dinámica entre el derecho nacional e internacional que mostraba el presidente. Y se los quiero leer la parte pertinente, es un fallo muy largo, pero que dice que desde ese entonces, es decir, desde 1989, hasta el presente el derecho argentino ha sufrido modificaciones fundamentales que imponen la revisión de lo resuelto en esa ocasión. Así, la progresiva evolución del derecho internacional de los derechos humanos ya no autoriza al Estado a tomar ponderaciones de esas características cuya consecuencia sea la renuncia a la persecución penal de delitos de lesa humanidad, en pos de una convivencia social pacífica en olvido de los hechos de esa naturaleza. El Estado argentino ha asumido frente al derecho internacional y en especial frente al orden jurídico interamericano una serie de deberes de jerarquía constitucional que se han ido consolidando y precisando en cuanto a sus alcances y contenido en una evolución claramente limitativa de las potestades del derecho interno de condonar u omitir la persecución de hechos que conllevan los crímenes de lesa humanidad. Y ahí hace el salto, me salto una parte, a la Corte Interamericana. Dice, tal como ha sido reconocido por esta Corte en diferentes oportunidades, la jurisprudencia de la Corte Interamericana constituye una imprescindible pauta de interpretación de los deberes y obligaciones derivados de la Convención Americana y, en consecuencia, las dudas con respecto al alcance concreto del deber del Estado argentino con relación a las leyes de punto final y audiencia debida han quedado claramente establecidas a partir de la sentencia de la Corte en el caso Barrios Altos y la Cantuta y declara nulidad de las mismas. Este es otro ejemplo concreto cómo se hace un control efectivo de convencionalidad. Sigamos un poco subiendo en nuestro continente. Vámonos a una materia totalmente diferente. Vámonos, que no hemos tenido casos sobre esa materia, como el Consejo de Estado de Colombia, que es equivalente a una de las altas cortes nacionales, como Corte Suprema, Corte Constitucional, Consejo de Judicatura y el Consejo de Estado, que es el órgano contencioso administrativo por excelencia y una que ha desarrollado, a mi modo de ver, de las jurisprudencias más importantes contenciosas administrativas sobre la materia, quien fija el daño patrimonial del Estado. De una manera ejemplar lo han hecho. Pero en el año 2007 empiezan a cambiar su jurisprudencia mutuo propio y dicen la reparación ya no es solamente una indemnización de matar y pagar, etcétera, por parte del Estado, sino que asumen el concepto de reparación integral desarrollado por la Corte Interamericana en su jurisprudencia. Y desde ese entonces uno empieza a ver ya diferentes sentencias del Consejo de Estado colombiano en donde, además de pagar, ordenar al Estado la responsabilidad patrimonial, le ordenan pedir perdón a las fuerzas policiales por uso de fuerza, pedir perdón, monumentos, etcétera, que es muy parecido a las reparaciones que dicta la Corte en los casos concretos. Ahí tenemos otro ejemplo concreto de este control de convencionalidad y cómo, sin tener caso, hace una interpretación evolutiva de los conceptos de la Corte Interamericana. Vámonos a otro lado y sigamos subiendo en la región. Los famosos casos de Guatemala sobre aplicación de la pena de muerte. Primero, llamar la atención quién es el que lleva el caso al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La Defensa Pública, órgano del Estado que da el patrocinio de letrado o de abogado a quienes no cuentan con este y generalmente son los sectores más vulnerables. ¿Qué trataba el caso? En 2 minutos. Uno de los casos sobre la materia. La Convención Americana, en su artículo 4, establece que no pueden aplicar la pena de muerte a nuevos delitos una vez que el Estado ha ratificado la Convención Americana. Es decir,
si un Estado tenía consagrada la pena de muerte antes que ratificar la Convención Americana, podía seguir aplicándose. ¿Qué pasaba en Guatemala? El delito de secuestro seguido de muerte tenía aplicación pena de muerte. Y había un caso concreto que en este concepto de seguridad ciudadana que había pasado, que había que ejemplificar. Una persona había cometido un secuestro y a las 24 horas había liberado a la persona y lo sancionaron con pena de muerte. Y el debate era, ¿es el mismo tipo penal o no es el mismo tipo penal? Y la Corte dijo, este es un tipo penal diferente, el secuestro seguido de muerte, que el secuestro a sola, y por consiguiente no puede aplicarse la pena de muerte, sino una pena privativa de libertad que corresponde. ¿Qué pasó en la práctica? Era una decisión de la Corte. Lo toma la Corte Suprema, la decisión de la Corte, nuestra decisión la toma la Corte Suprema de Guatemala y dice al Tribunal Inferior, cúmplase la sentencia de la Corte, no aplique pena de muerte y aplique pena privativa de libertad. Lo condenaron a 20 o 30 años a esa persona, no recuerdo bien. Pero ¿qué es también importante de este caso? Esta persona, la defensa pública, que tenía muchos casos semejantes, de varias personas le están aplicando la pena de muerte por delitos semejantes, concurre con esta sentencia de la Corte a los tribunales internos y les dice, cambie la pena de muerte por penas privativas de libertad. Y las Cortes y los tribunales internos en Guatemala lo hicieron. Nuevamente, un caso solucionó y salvó la vida de cientos de personas o decenas de personas en Guatemala. Y sigamos también por nuestra región a lo que antes hacía alusión el presidente, que quizás es el impacto hoy en día más importante del concepto de control de convencionalidad, que es la experiencia mexicana. La experiencia mexicana que hasta país que para el sistema interamericano o para la jurisdicción de la Corte es un país nuevo que reconoce la jurisdicción recién en el año 98. Y en uno de los casos que dicta la Corte sobre desaparición forzada, el caso Radilla, Pacheco y otros, sobre hechos ocurridos el año 74, le ordena al Estado, entre otras cosas, hacer control de convencionalidad. ¿Qué significaba esto? ¿Cómo se iba a traducir en la práctica? Etcétera. ¿Y qué pasa en este caso? Y son esas coincidencias que se suman muchos factores. Coincide con una reforma constitucional importante en México que incorpora a rango constitucional los tratados de derechos humanos, la famosa reforma del 2011. Cambia la cobertura que tiene el recurso de amparo para casos de derechos fundamentales o derechos humanos. Y llega esta sentencia de la Corte. Y a través de un recurso interpretativo, la Corte Suprema de México dice, se pronuncia, el máximo tribunal, las sentencias de la Corte respecto de México son obligatorias y vinculantes para nosotros. Bien, eso más o menos. Y un poco después, lo que decía el presidente ya diciendo en una Corte Suprema, dice, también son vinculantes las decisiones de la Corte Interamericana independientemente que se traten de México y esa obligación que cada funcionario público dentro del marco de sus competencias haga un control de convencionalidad entre el derecho interno y el derecho internacional. Que es importante este mensaje y un poco transmitimos. El derecho internacional es parte del derecho interno, no es una cosa que está en la estratosfera, hay que aplicarla. ¿Qué significó esto en la práctica en México? Primero, con la Corte Suprema lo declaró, empieza la quinta época histórica de la Corte Suprema por esta incorporación y de la cultura jurídica en México. Cambió la cultura jurídica hoy en día absolutamente. El derecho, con esta decisión, el derecho nacional, internacional, es parte del derecho nacional y los jueces, funcionarios públicos, tienen que ocuparlo cada uno en el marco de sus competencias. Y un ejemplo concreto ya para terminar, para que vean esto también en qué se traduce. La Corte recibió posteriormente 2 casos contra México sobre una violación sexual de 2 mujeres indígenas cometidas por las fuerzas, aparentemente por las fuerzas armadas o militares. Y el caso pasó de la jurisdicción, lo empezó a conocer la jurisdicción militar.
llamo la atención, jurisdicción militar conociendo violación sexual. Eso. Y la Corte había desarrollado una jurisprudencia muy fuerte de hace bastante tiempo sobre que la jurisdicción militar tiene que ser absolutamente restrictiva para delitos de naturaleza militar y no puede hacer una atracción de fuero respecto de civiles. ¿Qué pasó en el caso concreto y el efecto que ha tenido respecto de México? Caso concreto pasa inmediatamente a la jurisdicción civil. Hoy en día, esta información que está pública en los diarios, por eso por repetir, está en etapa de supervisión de nosotros, hay 6 miembros de las Fuerzas Armadas imputados por los delitos de violación sexual contra esto. La Corte Suprema, otros casos, empezó inmediatamente, empezaron a impugnar y empezó a dictar sentencias. Los tribunales de casos habían militares involucrados, pasa a jurisdicción civil, y recientemente, en julio de este año, se hace una reforma legal en donde se restringe absolutamente la jurisdicción militar respecto de delitos contra civiles, haciendo alusión a los desarrollos jurisprudencial de la Corte. Ahí hemos visto, poco complementándonos, presidente, efectos prácticos, concretos de cómo se hace un control de convencionalidad, el impacto que tienen las sentencias de la Corte, y para decirles que este no es un derecho extranjero, sino es un derecho de ustedes, de los habitantes, y es para que lo usen. Muchas gracias. Las preguntas van a ser receptivas.